si en el gráfico I es el incentro del triángulo ABC, calcula R igual cotangente de alfa más cotangente de beta. Hay que recordar que el incentro es el punto de corte de las bisectrices interiores. Quiere decir que tanto AI como CI y también BI son bisectrices interiores. Quiere decir que si acá es alfa, acá también va a ser alfa. Si acá es beta, aquí también va a ser beta. Y entonces ya tenemos tanto la tangente de 2 alfa, que vendría siendo este ángulo, como la tangente de 2 beta. Pero primero hay que resolver cuánto es el valor o la medida del segmento AC. Entonces lo hacemos mediante el teorema de Pitágoras. Decimos la hipotenusa, que sería en el triángulo ABC, la hipotenusa es AC. Entonces sería la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y esto es igual 8 al cuadrado 64 más 15 al cuadrado 225. Entonces tengo que AC al cuadrado es igual a 4 más 5, 9, 6 más 22, 28. Entonces tengo que AC al cuadrado es igual 289. Entonces quiere decir que si sacamos raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí, entonces este cuadrado se va a ir con la raíz y por lo tanto me va a quedar que AC igual a raíz de 289. Entonces me va a quedar que AC es igual a la raíz de 289, que es 17. Entonces aquí el segmento AC mide 17. Son números pitagóricos 8, 15 y 17. 8 al cuadrado más 15 al cuadrado, 17 al cuadrado. Y acá tengo la tangente de 2 alfa. Vamos a colocarlo por aquí. Como una anotación, a un costado podemos decir que la tangente de 2 alfa es igual, tenemos en cuenta que 2 alfa es este ángulo. Entonces, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto a 2 alfa, 15. Cateto adyacente a 2 alfa, 8. Y luego tenemos también la tangente de 2 beta. La tangente de 2 beta. La tangente de 2 beta sería también cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto a 2 beta sería 8. Aquí está. Ese es el ángulo 2 beta. Entonces tendríamos que la tangente de 2 beta es igual a cateto opuesto a 2 beta es 8. Y cateto adyacente a 2 beta es 15. Entonces, teniendo las tangentes de un ángulo doble, se puede obtener la tangente o la cotangente de su mitad mediante un artificio. En este caso tenemos, por ejemplo, la tangente de 2 alfa. Podemos tener la tangente de alfa, de la mitad de 2 alfa, que es alfa. Y teniendo la tangente de 2 beta, también se puede tener la tangente de beta. Entonces vamos graficando. Tangente de 2 alfa es 15 sobre 8.
Vamos graficándolo aquí. Tangente de 2 alfa es 15 sobre 8. Entonces aquí tenemos el ángulo 2 alfa y su tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, es tangente de 2 alfa 15 sobre 8. La hipotenusa, como ya lo habíamos hallado, mide 17. Entonces, ¿cómo hallamos teniendo la tangente de 2 alfa? ¿Cómo hallamos la tangente o la cotangente de alfa? Entonces, lo que hay que hacer es prolongar el lado horizontal. Entonces, prolongamos este lado horizontal. ¿Qué medida? La misma medida que es la hipotenusa, es decir, 17. Es decir, 17. Y luego completamos. Entonces, en este triángulo se cumple que hay dos ángulos iguales, porque el triángulo es isósceles. Aquí tengo 17 y aquí también tengo 17. Y además, estos son los dos ángulos congruentes. Y además deben sumar 2 alfa. Entonces quiere decir que tienen que ser alfa y alfa. Luego tenemos que este lado mide 17 más 8, 25. Y de esa manera puedo tener la tangente o la cotangente de alfa. Porque mirando este triángulo rectángulo, podemos tener que la tangente de alfa es 15 sobre 25. Y la cotangente de alfa sería 25 sobre 15. Sería que la cotangente de alfa es igual a cateto adyacente 25 en el triángulo rectángulo que está achurado en naranja sobre cateto opuesto a alfa 15. Y acá se puede sacar quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 15, 3. Entonces la cotangente de alfa sería 5 tercios. Luego tenemos también la cotangente de beta, tenemos que hallarlo. Pero sabemos que la tangente de beta es 8 sobre 15. O perdón, la tangente de 2 beta es 8 sobre 15. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar aquí un triángulo rectángulo y vamos a ubicar el ángulo 2 beta. Entonces tenemos que la tangente de 2 beta es 8 sobre 15, por lo tanto, cateto opuesto 8, cateto adyacente 15, hipotenusa 17. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente prolongamos el lado horizontal. Prolongamos el lado horizontal la misma medida que la hipotenusa, es decir, 17. Y luego completamos el triángulo. Por lo tanto, aquí vamos a tener un ángulo beta y aquí también vamos a tener un ángulo beta, por lo explicado anteriormente. Esos dos ángulos tienen que sumar 2 beta y además ser iguales porque este triángulo es isósceles. Tiene
dos lados cuya medida es 17. Entonces aquí tenemos 15 más 17, serían 32. Aquí tendríamos 32, 15 más 17. Y ahí puedo sacar la tangente de beta y la cotangente de beta. Si me fijo nuevamente en todo el triángulo que se ha formado, que vendría siendo todo este triángulo. Vendría siendo todo este triángulo que tenemos aquí. Listo. Entonces, ¿cuánto sería la tangente de beta? La tangente de beta sería opuesto sobre adyacente, sería 8 sobre 32. Y la cotangente de beta, sería igual a cateto adyacente a beta. ¿Quién es? En el triángulo rectángulo achurado en naranja sería 32. 32 sobre el cateto opuesto a beta, que sería 8. Por lo tanto, tendríamos que la cotangente de beta es igual a 4. Es igual a 4. Finalmente, lo que me piden es cotangente de alfa más cotangente de beta. Entonces, lo que me piden hallar es R igual cotangente de alfa más cotangente de beta. Entonces, R es igual, cotangente de alfa son 5 tercios, más cotangente de beta son 4. Y entonces aquí sería sobre 1, sacamos mínimo común denominador, sería 3. Mínimo común denominador de 1 y 3 es 3. Entonces aquí sería 3 entre 3 a 1 por 5, 5, más 3 entre 1 a 3 por 4, 12. Por lo tanto, aquí tenemos que R es igual 5 más 12, 17. 17 sobre 3. Y esa sería la respuesta.